A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Transmitiendo hoy también desde Buenos Aires, República Argentina, más exactamente desde los estudios de la Fundación Códigos. Transmitiendo para 223 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos ahora a los titulares con Laura Rivero. Guerrilla científica para desafiar la mordaza de Trump. El nuevo gobierno estadounidense ha emitido circulares para que agencias como la EPA o la NOAA no comuniquen sus investigaciones o hablen con los periodistas hasta nueva orden. Stephen Hawking: ha llegado el momento más peligroso para nuestro planeta. El reconocido científico insiste en la idea de que tenemos que trabajar juntos para proteger nuestro mundo. Japón declara la crisis en Fukushima al caer uno de los reactores al océano. Científicos en la planta nuclear Fukushima Daiichi en Japón han declarado el estado de emergencia debido a que uno de los reactores está a punto de caer en el océano. Francia inaugura el primer tramo de carretera solar del mundo. Francia, uno de los países que ha mostrado más interés en adelantarse la producción de energías renovables. Bien, gracias, Laura. Y vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Guerrilla científica para desafiar la mordaza de Trump. El nuevo gobierno estadounidense ha emitido circulares para que agencias como la EPA o la NOAA no comuniquen sus investigaciones o hablen con los periodistas hasta nueva orden. Muchos ya se lo temían. A la toma de posesión de Donald Trump en la biblioteca Van Pelt de la Universidad de Pensilvania, unos 60 científicos, hackers, documentalistas y bibliotecarios se reunieron para descargar docenas de sets de datos y documentos de las páginas web de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA. Si la página web acaba siendo quitada, los años de trabajo que hemos dedicado al cambio climático desaparecerán, dijo a Reuters un empleado de la EPA. Las restricciones, que incluyen dejar en silencio las cuentas oficiales de Facebook o Twitter, dejan de emitir notas de prensa o escrutar cuidadosamente cada petición de entrevista hasta nueva orden. Además, con respecto a la EPA, Trump ha anunciado también que congelará las becas y los nuevos contratos. Esto es justo lo que temen que pueda pasar ahora en Estados Unidos, que los científicos sigan trabajando y publicando artículos, pero que muchos de estos trabajos y los resultados no aparezcan en las páginas gubernamentales o en la prensa y por tanto queden ocultos. ¿Qué pasará con esos datos? Estas medidas no afectan solo a científicos o activistas ambientales, sino que también a empresas de energía. Hasta ahora, todas las medidas son preventivas porque realmente ninguno de ellos que ocurrirá en unas semanas, cuando la eternidad de estas medidas se disipe y se dé paso a otras más definitivas. Los controles imitan lo que sucedió en Canadá hace 6 años. Varias semanas antes de la inauguración de Trump, científicos canadienses entrevistados por Scientific American advirtieron a sus homólogos estadounidenses acerca de la amenaza de restricciones similares. Hubo una sensación de que el gobierno no estaba interesado en la opinión de expertos. Y creo que es el mismo tipo de cosa que probablemente van a ver con la nueva administración de Trump en Estados Unidos, dijo el mes pasado David Tarzik, investigador científico senior de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá. Señoras y señores, siguen las repercusiones de las decisiones que se toman desde el gobierno de Trump en Estados Unidos. Realmente es muy preocupante porque
¿Cuál es la razón por la cual hay una entidad tan importante como la EPA que está siendo liderada por un aliado de los combustibles fósiles? ¿Cuál es la razón? Esto no es la primera vez que sucede. En muchos gobiernos de Estados Unidos, puestos muy, pero muy importantes del gobierno estaban justamente liderados por personas que tenían que ver con los combustibles fósiles. ¿Cuál es la razón? La razón es la de siempre: proteger un negocio. Ahora, para proteger este negocio, ¿por qué tienen que ocultar información? ¿Por qué hay que dar órdenes de, por ejemplo, como dice aquí, que la EPA tiene que retirar de su web las páginas relacionadas con cambio climático, sobre todo las que contienen datos sobre emisiones e información divulgativa? ¿Por qué? ¿Por qué es que hay que ocultar toda esta información? Y porque hoy lo que preocupa justamente es la opinión pública. Hoy a esta gente, a estas personas que quieren proteger este negocio enorme del petróleo, lo que les preocupa es la opinión pública. Lo que les preocupa son los ambientalistas, las organizaciones ambientalistas que divulgan estas cosas. Lo que les preocupa son esos científicos conscientes, que realmente son científicos y están diciendo las cosas como son para preservar la vida en el planeta. Desgraciadamente, señoras y señores, este gobierno de Donald Trump está buscando ocultar información. Lo mostramos en el programa anterior, lo volvemos a mostrar en este programa, con noticias que no las escribimos nosotros. Son noticias que están en el mundo, noticias hechas por periodistas responsables y preocupados. A la agencia Reuters, que es una de las más importantes del mundo, un empleado de la EPA le dijo que si la página web acaba siendo quitada, la página de la EPA, los años de trabajo que se han hecho sobre el cambio climático se perderán. ¿Es importante esto? Por supuesto que es importante. Porque años de trabajo son millones y millones de horas de trabajo de distintos científicos que han trabajado en esto, valga la redundancia. Como decíamos, esto no es la primera vez que sucede, pero lamentablemente, en este momento en el cual el mundo ya estaba preparado para los cambios, la gente estaba entendiendo que el cambio climático es real, los científicos habían aceptado en un 95%, prácticamente en su mayoría total, que es por una acción del hombre lo que está sucediendo y que hay que revertirla. Justamente en este momento que estábamos por dar el paso más importante, que es de ir de la información a la acción, el gobierno del país más importante del mundo decide ocultar información, recortar recursos para los científicos y filtrar todo lo que se pueda que tenga que ver con el cambio climático o con las emisiones de gases nocivos para el medio ambiente. La verdad, lamentable. Esperemos que esto no continúe así. Esperemos que esto se trate solamente de un periodo de transición y que todo vuelva a la normalidad por el bien de todos, inclusive de estas personas que quieren proteger ese negocio. ¿Quién no conoce a este científico? No solamente por su genialidad y su inteligencia y los aportes que ha hecho a la comunidad científica y al mundo en general, sino también por su lamentable enfermedad. Cuando este científico abre la boca, millones de oídos escuchan, porque obviamente algo tiene que decir. El célebre físico británico Stephen Hawking ha advertido que la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y también lo que sucedió en el Reino Unido, ese famoso voto a favor del Brexit, también afirma el científico que ahora, más que en cualquier otro momento de nuestra historia, nuestra especie tiene que trabajar unida. Algo que obviamente estamos muy pero muy de acuerdo. Es la única forma de salvar este planeta
de salvarnos a nosotros mismos, de salvar a las futuras generaciones y de salvar a todos los seres vivos. La forma es trabajando todos unidos. Podremos tener millones de diferencias en todos los ámbitos, pero en esto no podemos tener diferencias. Se trata de la supervivencia de los seres humanos y de todos los animales. Termina la noticia diciendo que ahora tenemos la tecnología para destruir el planeta en el que vivimos, algo muy cierto, pero que aún no hemos desarrollado la capacidad para escapar de él. Yo diría, además de esto que dice este científico reconocido mundialmente, diría también que no tenemos la capacidad de escapar de nosotros mismos. Porque ¿de qué nos serviría irnos de este planeta hacia otro cuando seguramente haríamos lo mismo? ¿Es de nosotros mismos que tenemos que escapar o es de nosotros mismos que tenemos que aprender y cambiar? Y vamos al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Japón declara la crisis en Fukushima al caer uno de los reactores al océano. Científicos en la planta nuclear Fukushima Daiichi en Japón han declarado el estado de emergencia debido a que uno de los reactores está a punto de caer en el océano. Niveles de radiación que llegan a los 530 sieverts por hora fueron detectados dentro del inactivo reactor 2 del complejo nuclear Fukushima, dañado durante la catástrofe del terremoto tsunami que golpeó a Japón en 2011. Un agujero de no menos de 1 metro cuadrado en tamaño ha sido también descubierto debajo del recipiente a presión del reactor. Los andamios de hierro tienen un punto de fusión de 1500 grados, según dice TEPCO, lo que explica que haya una posibilidad de que restos del combustible hayan caído dentro y hayan creado el agujero. Esos restos de combustible han sido descubiertos en el equipo en la parte inferior del recipiente a presión, justamente sobre el agujero. Los últimos hallazgos fueron publicados gracias a una sonda de cámara ubicada dentro del reactor. Al usar una cámara controlada, remotamente montada en una larga tubería. La sustancia encontrada allí es tan tóxica que incluso los robots, diseñados especialmente para sondear las profundidades subacuáticas debajo de la planta de energía, han sido dañados y han sido perdidos totalmente. Señoras y señores, cuando parecía que la pesadilla estaba controlada, una nueva noticia preocupante, muy preocupante, llega a nosotros. Japón mismo, la nación involucrada en este problema y responsable de esto, declara crisis en Fukushima. Crisis porque hay un reactor que está cayendo al océano. Las imágenes satelitales nos muestran la enorme contaminación del océano a raíz de este gran problema que ocurrió justamente cuando aquel famoso tsunami en el año 2011 destruyera la central nuclear de Fukushima. Cuando parecía, decíamos, que estaba todo controlado, nos llega esta noticia, aún inclusive habiendo aceptado que el océano ya estaba prácticamente todo contaminado. Ahora tenemos que pensar que se va a contaminar mucho más. Hace poco, muy poquitos días, una noticia que llegó también a nosotros nos decía que lamentablemente habían aparecido unas 400 ballenas muertas en una costa de Nueva Zelanda. Aparentemente 250 ballenas fueron arrastradas por el agua ya muertas y las restantes llegaron vivas a la costa, pero aunque los pobladores intentaron volverlas al mar, ellas igualmente volvieron a encallar para morir allí. No se sabe cuál es la causa. Obviamente puede ser causas naturales, pero también puede tener que ver con la gran contaminación, porque a pesar de que la contaminación fue en Japón y en sus alrededores, las corrientes marinas pueden trasladar esta contaminación prácticamente hasta el último rincón del planeta. Lentamente, pero la contaminación se va corriendo y esto puede haber sido justamente
a raíz de esa contaminación radioactiva. No olvidemos que también esto ha sucedido con otras especies y en otros lugares. Han aparecido todo tipo de animales marinos muertos en distintas costas de distintos continentes y todo puede tener esta misma relación. Puede tener que ver con la contaminación radioactiva, ¿por qué no? Imagínense si será grande el daño de la contaminación radioactiva que los robots que han creado los japoneses para monitorear el estado de la planta no duran muchas horas debido a que la misma radioactividad los destruye, como decíamos, habiendo sido construidos para ese trabajo. El nivel de radiación está llegando en este momento a 530 sieverts por hora, y si tenemos en cuenta que con tan solo 8 sieverts por hora ya es irreversible e incurable, lo que puede llegar uno a pensar cuando hablamos de 530, ¿no? 530 sieverts de contaminación. Esto es lo que está sucediendo hoy en Japón. Increíble cómo los japoneses, siendo la cabeza tecnológica del mundo, no han podido controlar esta situación. Han gastado millones y millones de dólares, han hecho hasta muros de hielo bajo el agua para frenar la radiación y no han podido. Imagínense lo que debe de costar mantener muros de hielo abajo el agua, para que estén siempre congelados en un lugar donde obviamente no hace tanto frío. Imagínense los millones de dólares que se vienen gastando en controlar esta situación lamentable y también imagínense las vidas que se habrán perdido, ¿no? De muchos héroes de Japón tratando de frenar esta contaminación. La situación desgraciadamente ha empeorado. Esperemos que de alguna forma esto se pueda parar antes de que sea demasiado tarde. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Francia inaugura el primer tramo de carretera solar del mundo. Francia, uno de los países que ha mostrado más interés en adelantarse a la producción de energías renovables. Así la nación gala ya inauguró un tramo de la primera carretera solar del mundo. Se trata de una sección de 1 kilómetro de la autopista en Toulouse-Perche, en Normandía, al noroeste del país, y cuyo pavimento cuenta con paneles solares que resisten el paso de los vehículos. Según se ha informado, este proyecto servirá para abastecer el alumbrado público de un pequeño pueblo de 5.000 habitantes. La inauguración contó con la presencia de la ministra del Medio Ambiente, Ségolène Royal. Los responsables del proyecto aseguraron que esta se trataba de una etapa de prueba y que la iniciativa bajará su costo a medida que aumente la demanda. Una muy buena noticia en Francia, otro de los países que realmente se ha preocupado por el medio ambiente, junto con Holanda, junto con Noruega, junto con Alemania. Una noticia, decíamos, importante y hermosa de escuchar cuando vemos que se están haciendo carreteras con paneles solares. La noticia dice claramente que en la medida que aumente la producción bajará el precio, y eso es obvio, pasa con todas las cosas. Pero lo importante de esto es aprovechar las áreas donde justamente son áreas planas, donde siempre está dando el sol porque no hay árboles cerca, y se pueda generar energía y de esta manera ir aplacando la gran contaminación que proviene de la generación de energía. También otra noticia importante es que se están haciendo carreteras aprovechando así el plástico que se tira. Algo importante, no solamente porque las carreteras de plástico pueden ser muy útiles, ya que es muy difícil que el agua provoque daños, como sucede con las carreteras de asfalto, que se terminan haciendo buracos, sino porque también se está aprovechando ese plástico que se tira, que generalmente va a parar al agua, al mar, y como ya sabemos, existe una enorme isla de plástico, de basura de plástico en el Pacífico. Por lo menos es una forma de mitigar un poco más los daños que hace el ser humano al planeta. Así que bienvenida a esta noticia. Felicitaciones al gobierno de Francia por este emprendimiento y por otros tantos que ha llevado a cabo en el bien del medio ambiente y de todo el planeta, y esperemos que otras naciones sigan su ejemplo. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina
nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del Dr. Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.